Sí, ya se empezó a grabar. Sí, ya se inició. Sí, sí. Grabando. Ya, gracias. Entonces, chicos, como primera sesión tenemos lo que vendría a ser una introducción sobre la química inorgánica. En esta parte vamos a ver lo que es la estructura atómica. Bien, bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Del átomo. Sabemos que inició con Dalton en 1808, donde nos dice la existencia de una partícula, en este caso la llama átomo, ¿no? Dice que es pequeña, es compacta, es indestructible. Luego tenemos a Thomson. Él nos manifiesta ya la presencia de ciertas cargas positivas negativas que van a estar incrustadas sobre una carga positiva en el centro, a los cuales él la va a denominar electrones, ¿no? Y también pues aquí su modelo es conocido como el pudín de pasas. Sí, tenemos lo que es, él especifica una carga positiva mayor en el centro y las negativas que van incrustadas, ¿no? Alrededor, que vendrían a ser los electrones. Luego vamos a tener a Rutherford en 1911, que nos dice que esa carga que ya Thomson dijo central, pues él ya nos habla de un núcleo, ¿no? Este núcleo que va a estar formado por lo que vendrían a ser los famosos protones. Protones positivo, entonces electrones negativo, ¿no? Los positivos al centro, los negativos en el exterior. Y bueno, después Chadwick, ¿no? Que también nos manifiesta en un estudio que hace sobre una placa, pues el tipo de partícula llamada el neutrón. Lo que vendría a ser que tiene una carga, pues, neutra, ¿no? Nula. Entonces aquí tenemos las partículas esenciales, ¿no? De nuestro átomo. Tenemos el núcleo, que va a ser positivo, tenemos los electrones que van alrededor, negativo, y en el núcleo también van a estar los neutrones, solo que como tienen carga neutra no van a alterar esto. Bien, ahora, los modelos atómicos actuales. En primer lugar vamos a tener a Bohr. Él nos manifiesta que la energía va a tener saltos tanto positivos como negativos. Si estos electrones se van a mover en las órbitas. ¿Cuáles son las órbitas? Son estas órbitas circulares. Entonces, como estamos manifestando, vamos a tener una masa central, o bueno, un conjunto de partículas que van a ser las positivas, ¿verdad? Tenemos a los neutrones, tenemos a los protones. A su alrededor dijimos que eran los electrones, y estos electrones son los que van a estar en órbitas. Esto es lo que nos describe Bohr. Nos va a describir los niveles que van a representarse por órbitas. En este caso pueden ser representados por letras del alfabeto o también pues por niveles del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es importante y lo vamos a ver más adelante por qué. Sí, porque eso nos va a determinar una posible ubicación del electrón. Porque como les mencioné, estos electrones están como en constantes saltos. Bien. Ahora, seguimos con el modelo actual, la mecánica cuántica. Sí, esto es en lo que ya se rige, y bueno, los estudios también avanzando, pero en la teoría nos manifiestan estos tres personajes, estos tres puntos de vista importantes. Sí, tenemos a Luis de Broglie, que nos habla sobre una dualidad onda-partícula. Es cómo se comporta el electrón más que nada, ya sea como materia o también como energía. Tenemos a Werner Heisenberg, que nos habla del principio de incertidumbre. Y también tenemos a Schrödinger, que es muy importante para lo que vendría a ser la manifestación de los números cuánticos. Y esto, el de aquí es el que vamos a tocar más énfasis, porque este nos va a permitir el desarrollo de conocer lo que vendrían a ser nuestros números cuánticos. Ahora, Schrödinger nos manifiesta una ecuación, la ecuación de onda. Es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Esta complicada ecuación que tenemos ahí, que en lo que se va a traducir finalmente y lo que nos va a importar a nosotros conocer, vendría a ser pues esto, los números cuánticos, ¿no? Tenemos el principal, al secundario azimutal y el magnético. Y el spin también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos manifiesta Schrödinger en esta gran ecuación? Nos va a manifestar la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado punto de nuestro átomo. Sí, entonces van a ser las posibles regiones del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar un electrón. Sí, porque como mencionamos, están en constantes saltos, entonces nos va a dar la idea. Es por eso que de esa ecuación ya vamos a hablar de los números cuánticos.
¿sí? Ahora, para recordar los números cuánticos, el principal es justo el primero que se llama principal, y va a estar representada por la n. Esta va a ser la distancia media que va a tener mi electrón de mi núcleo, ¿sí? Entonces, la distancia del electrón a mi núcleo. Si mi electrón está en el primer nivel o en la primera órbita, entonces va a ser el 1, o también representar alfabéticamente, ¿no? Una notación por K. ¿Ya? Si mi electrón en este caso estaría en el 6, entonces el número principal va a ser el 6 y va a determinarme la distancia que está ubicado mi electrón de mi núcleo, de lo positivo, de lo central. ¿Ya? Entonces, en notación cuántica tenemos del 1 hacia adelante. Y en notaciones en letras, desde la K hacia adelante. Entonces, no se olviden, el número cuántico, el principal, es la n. Y esto les digo que no se olviden porque nos va a ayudar a identificar a nuestros elementos en la tabla periódica. Ya. Ahora, el secundario o azimutal, representado por una L minúscula, va a determinar la energía de los subniveles que se divide en cada nivel principal. Entonces, hay que recordar que los subniveles que vamos a tener nosotros van a ser 4. Y esto tal vez lo hemos tocado en el colegio, en la academia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, para recordar, el S, el P, el D y el F. ¿Sí? Algunas memotecnias que salían por ahí para aprendernos la configuración electrónica también. Ya, estos son los 4 subniveles, ¿no? Entonces el S es sharp, el P es principal, el D es difuso, el F es fundamental. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que darles un valor, ¿sí? En este caso, S va a llevar el valor de 0, ¿sí? No se vayan a olvidar. Es el valor de 0, P el valor de 1 y F el valor, P el valor de 1, D el valor de 2 y F el valor de 3. Más adelante lo vamos a ver en ejemplos. Ya, pero recuerden que el secundario van a ser 4. Entonces, S, P, D, F, sharp, principal, difuso y fundamental. Ya, y van en orden 0, 1, 2, 3. Que nos va a determinar el nivel de energía que divide cada nivel principal o que va a contener cada nivel principal, ¿ya? Porque va a tener cierto límite, por eso. Entonces ya sabemos el principal, que vendría a ser el nivel, el secundario simutal, que tenemos 4 representaciones nada más, no hay más, y vamos a seguir con... Ay, bueno, aquí están sus formas tridimensionales, pero ahí les puse para que den una receta. Ya. Y bueno, seguimos con el magnético, que es representado por un M1. Ahí estoy. Ya. Entonces, esta va a representar la posible orientación, donde la posible ubicación de mi electrón. Entonces, miren, como ya les dije, el subnivel es importante. ¿Por qué? Aquí ya vamos a hablar un poquito. Entonces, como les dije, S es 0, P es 1, D es 2, F es 3. Ahora, cuando tengamos S, hay que recordar que en el subnivel S solo va a permitir como máximo 2 electrones. Entonces, cuando yo tenga S, como máximo van a haber 2 electrones. Y estos 2 electrones van a tener su representación en una sola órbita. Porque nosotros hay que recordar, o bueno, aquí aprendemos, un electrón se representa así y otro electrón se representa ahí. Entonces, 2 van en 1, entonces solo se tiene un orbital. Y ese orbital va a llevar lo que les dije que recuerden, ¿no? El 0, ¿sí? Un orbital 0 y 2 electrones. Entonces, acuérdense que mi subnivel sharp solo acepta como máximo 2 electrones, no 3, ni 4, ni más, solo 2. Y esos 2 electrones solo se van a ubicar en una órbita. Y esa órbita, su posible orientación se va a denominar 0. Más adelante también completando todo otro ejemplo, pero hasta ahora vamos teniendo esto. Sharp, 2 electrones, un orbital. Entonces ya nos dimos cuenta que por cada orbital van a ir 2 electrones. Ya, seguimos. Entonces, en este caso, seguimos con P. P, como máximo, va a tener 6 electrones. Si en cada órbita van 2,
¿cuántas órbitas va a tener P? 3, ¿verdad? Entonces aquí empezamos, hay 3. Ahora, yo les dije que P es representación de 1. Entonces voy a empezar 0, siempre centro, más 1 a la derecha, menos 1 a la izquierda. ¿Sí? Eso no se olvide. Ahora, empezamos para colocar los electrones. Siempre se empieza de izquierda a derecha y todos primero hacia arriba. Entonces, si tenemos 6, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es en el caso de que en 6. Ah, pero por ejemplo, no me dan 6, me dan 4. Igual, ubico mis 3 orbitales, ubico, ¿no? Más 1 a la derecha, menos 1 a la izquierda. Voy 1, 2, 3, 4. Ah, sí, ahí va hacia abajo y no hay problema. Ya, solo que eso va a depender de acuerdo a la cantidad de electrones que ustedes les den. No les van a dar P7 porque ustedes saben que eso no se puede. P solo acepta hasta 6. ¿Ya? Ahora, entonces ya quedamos S va a 2, P6, D 10. D 10. 10, ya sabemos que por cada orbital van 2, entonces divido, ¿no? 10 entre 2, hay 5 espacios, ¿no? 5. Sé que mi centro es 0, entonces sabemos que D es 2 y es cierto, porque miren, más 1, más 2, y ese es su límite, hasta ahí nada más va a llegar. Entonces, como ya les dije, se empieza a llenar hacia arriba, pero en este caso me van a dar por ejemplo, de 7. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí queda. ¿Dónde queda mi último electrón? En el menos 1. Mi último electrón está ubicado, o su número magnético sería menos 1. ¿Cuál sería su subnivel? Y estamos en el D. ¿Qué representación tiene el D? ¿Qué valor? A ver, vamos practicando. Si les dicen cuál es el número secundario o azimutal, ¿Dos? ¿recuerdan? Ajá, 2, exacto. Si le dicen ese, 2. Ya, y su número magnético en este caso, si es 10, es más 2. Pero si es 7, lo acabamos de hacer, sería menos 1. ¿Sí? Ya. Ahora, a ver, por ejemplo, y el último, que es el fundamental, que tiene 14 electrones, voy a dividir 12 electrones en cada orbital, tengo 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ubico mi centro, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. De la misma manera, si fuera, ya saben que si son completos va a terminarse así en el 3, pero ahora vamos a poner, por ejemplo, un F11. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Entonces mi número magnético sería 0. ¿Y mi número secundario cuál sería? Sí, es F. Ay, es minúscula. ¿Cuál sería el número secundario? No se olviden. Cuando hablo de número secundario o azimutal, solo tenemos los 4 subniveles. S, P, D, F. ¿Sí? Dime. S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Si les pregunto por el secundario o azimutal, vendría a ser 3. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro lo del número magnético? Sí, no se olviden, en el S como máximo 2 electrones, en el P6, en el D10, en el F14. Y sus órbitas se van a dividir. Y saben que entre 2, porque por cada órbita entran 2 electrones. Ahora, el último número cuántico va a ser el spin, que nos va a indicar la orientación o el giro, pues el sentido de giro, perdón, del electrón. Si va hacia arriba, positivo; si va hacia abajo, negativo. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Se acuerdan que les dije? Por ejemplo, a ver, si tengo P4, ¿no? 0, más 1, menos 1. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde acaba mi electrón? Acaba en el número magnético menos 1. ¿Pero en qué sentido acaba? Hacia abajo. Quiere decir que es negativo. Entonces, si me preguntan mi número spin, en este caso sería menos 1/2, porque es negativo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, claro. Creo que tengo ejemplos ahí. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí, chicos? Sí, todo claro. Todo Sí, claro. todo Ya. claro. Ya. Todo claro.
este es un repasito. De esto no suelen tomar, pero les doy el introductorio para que sepan de dónde viene y cómo hallarlos para más adelante, como les dije, la importancia de ubicar los elementos en la tabla, porque eso sí les pregunta. Creo que está más adelante, a ver, ya. Más adelante hay ejemplos, si no al rato les hago uno. Ya, para eso también es importante recordar el número atómico. Ya, ¿a qué va a ser igual mi número atómico? Mi número atómico va a ser igual a un pez. Ya, entonces yo tengo aquí pez. Entonces, mi número atómico que está representada por la Z mayúscula va a ser igual a pez. ¿Qué quiere decir? Que mi número atómico va a ser igual al número de electrones y al número de protones siempre y cuando este sea neutro, o sea, no esté ganando ni perdiendo electrones, ya que eso es otro caso particular. Entonces, cuando es neutro, este va a ser igual al pez. Sí, a Flounder. Entonces, mi número atómico es igual a mi número de electrones y mi número de protones siempre y cuando mi átomo sea neutro, no, o sea, no sea ni cation ni anión, porque ahí cambia, varía. ¿Ya? Y mi número de masa va a ser igual a un asno. Mi número de masa va a ser igual a un asno. ¿Ya? Número de masa que está representado por la mayúscula va a ser igual al número atómico más el número de neutrones. ¿Ya? Entonces, no olviden. Y de acá ya podemos despejar también los neutrones. Y entonces, mi número de masa va a ser igual, ahí está, a mi número de protones más los neutrones. Ya sabemos que los protones es igual a los electrones, que es igual al número atómico. Entonces, ya, en la tabla periódica, aquí también ustedes, chicos, ya deben, sí tienen su tabla periódica, ¿verdad? A la mano. Para la próxima clase ya vamos a trabajar con ella. Entonces, si reconocemos, ¿verdad? Al centro está en grande el símbolo de nuestro elemento, a veces lleva el nombre, y nos dan el número atómico en la parte, a veces en la parte superior izquierda, este es un número atómico, y el número de masa relativa. Ya está, es como el promedio de... Lo que pasa es que vamos a hablar también de que ciertos elementos van a tener sus isótopos. Y esos isótopos quiere decir que van a haber variaciones del número de masa. Entonces, eso es como un promediar de todas esas masas y es por eso que sale la masa atómica relativa. Pero hay veces que a nosotros ya nos dan el redondeo o ya el doctor les pone, ¿no? Con qué deben de trabajar. O ya, bueno, les voy a decir con qué más o menos valores el trabaja. Ya, entonces para que ubiquen su tabla, más o menos el número atómico, el número de masa y el elemento. También recordar que el número de masa se le va, el doctor le conoce también como nucleones fundamentales. A veces preguntan, ¿a qué es igual un nuclear fundamental? Entonces ustedes dicen, es igual al número de masa, entonces es igual al número atómico más los neutrones. ¿Ya? Ya. Y eso es con lo que usualmente, ¿no? Teóricamente nos enseñan a veces, ¿no? El símbolo, nuestro elemento, y nos dicen, el número de masa va hacia arriba y el número atómico hacia abajo. Pero en mi tabla varía, por eso es que les coloqué ahí. Y bueno, también depende del diseño de tabla, así que vayan conociendo su tabla, porque me parece que el doctor les ha comentado que para dar sus exámenes van a tener que llevar tabla, ¿verdad? Entonces ya eso es una ayudita, que la conozcan bien para que les facilite. Ya. Entonces esto quedó claro, ¿no? Mi número atómico y mi número de masa. Número atómico es igual a los electrones, que es igual a los protones, siempre y cuando estos no tengan carga. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque aquí vamos a hablar de átomos con carga, o sea, átomos que sean positivos o átomos que lleven el negativo, ¿no? Entonces, para eso voy a iniciar con los famosos cationes. Entonces, ¿cómo? Para que recuerden, ¿no? Catión, no me he fijado aquí en la T que parece un más, entonces el catión va a tener la representación positiva. O sea, va a tener, por ejemplo, acá tengo mi átomo, mi elemento tal, y tengo acá un más 1. Ese más nos va a indicar que es un catión, pero no nos va a indicar que está ganando, sino que está perdiendo. Entonces, lo contrario, ¿verdad? Yo veo ahí con el más 1 y digo, es un catión, pero el catión no está ganando, sino lo está perdiendo, es lo contrario. Ya, ese es en cuanto al catión. Y el siguiente sería en cuanto a mi anión. Entonces, yo igual grafico, ¿no? Anión lleva tilde
que horizontalmente sería como un negativo. Entonces tengo mi elemento y tengo mi -2. Si yo veo un menos, es un anión, pero no está perdiendo, sino más bien él está ganando. ¿Ya? Y esto es importante para cuando hablemos de, por ejemplo, las características de los metales, los no metales. ¿Ya? Entonces, eso quiero que les quede claro. Mi cation es positivo, pero no gana. Y mi anión es negativo, pero no pierde. Lo retórico de la vida. Por ejemplo, tenemos, creo que no se puede vender más. Ya. Por ejemplo, en la, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de ion? ¿Cation o anión? Anión. Ya, Anión. muy bien. Anión. Anión. Mm. En la E, aquí en la E, Un cation. Cation. un cation. Ajá. Entonces, ya, muy bien. Eso tiene que quedarles claro, ¿verdad? Facilito. El cation, positivo, pero no gana, sino pierde. Mi anión, negativo, pero no pierde, sino gana. Ya no se olviden esa relación. Ya. Ahora mi famosa configuración electrónica. La regla de Sarros, ¿no? Lo que nos enseñaron en el cole sobre aprendernos por las mnemotecnias. Ya, pero en este caso ustedes no necesitan aprendérselo, así que tranquilos, no les va a pedir configuración electrónica el doctor, así que ya. Pero importante reconocer esto porque nos va a permitir describir una posible estructura que va a tener mi átomo, ¿no? Con mi cierta cantidad de electrones. Entonces, esto nos va a permitir ubicar las órbitas que se llenan con los electrones. Ya sabemos cuál es la órbita, ¿no? Caracterizamos a las órbitas así dependiendo del subnivel, ¿verdad? Si tengo 3, en este caso vendría a ser el P, ¿verdad? 3 órbitas P y pues como máximo tiene 6, pero ya depende mi elemento cuántos electrones tiene al tope. Entonces vamos a tener 3 reglas principales para esta configuración electrónica. Sí, la número 1, que cada capa tiene un número máximo de electrones. Es por eso que es importante que ustedes recuerden la cantidad de electrones para el subnivel S, para el subnivel P, para el D y el F. Entonces, si nos damos cuenta, miren aquí en el en el nivel 1, que solo tiene el S, ¿cuántos electrones como máximo va a tener en el 1? A ver, los escucho. Si tiene a S por subnivel, 2. Miren, solo uno tiene un S nomás, el resto empieza ya otra vez al 2. Entonces, sabemos que S tiene como máximo 2 electrones. Entonces, en el primer nivel, solo se va a aceptar como máximo 2 electrones. Bien, en el nivel número 2, ¿cuántos electrones como máximo se van a hallar? 8. 6. Exacto, 2 más 6 o 8 electrones como máximo. El total, sacamos el total ya. No solo de un solo nivel, el total. Si hablamos del nivel 3, 18. 18. exacto. 18. 18. Entonces, sí, tenemos que cumplir esto. Entonces, nuestra regla número 1 es que por cada nivel va a haber un número máximo de electrones. Ahora, número 2, los niveles más bajos se van a tener que llenar primero. O sea, si tengo entre mi 1 y 4, siempre tengo que iniciar en orden, ¿no? Les dije, desde el primero y luego vamos avanzando hasta el último nivel. ¿Por qué? Porque eso va a determinar también mi posición de mi neutrón y mis electrones. ¿Cuál está más cerca? Obviamente el primero, ¿no? El que está aquí. Entonces voy a tener un orden. Mi nivel más bajo se va a llenar primero. Y regla número 3, cada nivel se llena en el orden, ¿no? Ya les mencioné, vamos en orden. 1S2, 2S2, 2. Me parece que aquí tengo un ejemplo. A ver. Aquí está, justo, ya ven, aquí hay un ejemplito. Tenemos aquí, y con la ayuda de nuestra regla de serrucho, al calcio. Calcio, que el número atómico es 20. Ojo, me olvidé de decirles, la configuración electrónica se trabaja con el número atómico, no con el número de masa. ¿Ya? Configuración electrónica, ya saben, con la Z, el número atómico, no con el número de masa. Entonces, calcio es 20. Entonces, yo inicio y empiezo en orden. 1, S,
2, ¿verdad? Sigo. 2, voy así. Sí recuerdan, ¿verdad? Voy así. Ahí, ya. 2S2. Entonces voy sumando. Van 2, 4. Entonces sigo. 2P6, 3S2, 3P6. Ahora estoy, ¿cuántos vamos? 10 y 18. 7. Ujú. 4S2. ¿No sería 3 de 2? No. Luego de este, sí llega el 3D y lo que continuaría. Lo que pasa es que esto de lo de la configuración electrónica va como que sí, no sé si se acuerdan su mnemotecnia, pero sí soy. Pero aquí todavía es. Hay una que también es, sí, soy peruano, soy de Perú, esa, ¿no? Ajá, exacto, mira, tal cual. A ver, dímela otra vez a ver si la cumplimos. Porque así es. A ver, dímela. Sí, soy. ¿Qué me dijiste? Sí, soy peruano. Sí, soy peruano, Ya, soy peruano. soy de Perú. Sí. ¿Ya ves? Entonces sí está bien. Por eso es que hay un poco de complicarse en esto de la configuración electrónica, pero sí, vamos bien. Va el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y luego va el 3D10. Bueno, iría el 3D10 si es necesario, o el 3D1, 3D2, ya depende. Pero ahora vamos a hallar al tope primero. Vamos 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18 y 20. Justo terminamos acá en el 4S2. Entonces, el 4S2 va a ser la ubicación de mi último electrón de este elemento. ¿Y esto qué nos va a permitir? Determinar dónde está en la tabla periódica. Y esto se da gracias a conocer los números cuánticos. Entonces, como ya les dije, tenemos el principal, secundario, el magnético y el spin. ¿Sí? Vamos ya dando un alcance de esto. Miren, un ejemplo aquí. Si hablamos de nivel, ustedes siempre van a mirar a al número grande que va adelante. Ya, el nivel es el número grande que va adelante. Entonces, en este caso, el nivel sería el número grande que va adelante del 4C2, del último, de ubicación del último electrón. ¿Cuál sería el nivel? El nivel es 4. 4. Sí, mira, 4, ajá. Sí. 4, muy bien. Ahora, el número secundario o simultáneo, ¿cuál sería? Ese. 0. Ya. 0. 0. 0. Sabemos que es ese, pero hablemoslo con notación. 0, ya no se olvide. El magnético, ¿cuál sería? A ver, ¿recuerdan cómo se hace el magnético? 0. 0, ¿verdad? Pero ¿Por qué? también, Dime. porque hay dos electrones en un orbital en el. Exacto, porque están los dos electrones en un orbital y ese orbital va a ser 0. ¿Y mi spin qué orientación tiene? Positiva. Menos un medio. Menos un medio negativo. Ujú, menos un medio. Excelente. Entonces, sí, ya más o menos entendieron cómo era lo de los números cuánticos y mi configuración electrónica. Como ya les dije, el doctor no va a complicar mucho esto, no les va a decir que desarrollen una configuración o eso. Lo que sí posiblemente podría darles es como les acabo de dar, el 4C2, y les puede decir dónde se ubica, en qué, por ejemplo, en qué periodo, o en qué columna, o en qué fila está dicho elemento. Entonces, ustedes ya sacándolo, ya pueden ubicarlo. Y a ver, vamos a hacer el del neón. ¿Cuánto es el número atómico del neón? Chicos, 10, ¿verdad? Yes. Sí, 10, ¿no? Ya, entonces vamos a trabajar con el neón, entonces. Igual, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6. Contamos, 2, 4, 6, 10. Entonces ya llenamos
2,10, ya tengo lo que vendría a ser mi último electrón ubicado en el 2p6. Entonces, de la misma manera, a ver, nivel, subnivel, magnético y spin. A ver, ¿me dictan? Ay. Nivel. Dos. El, ay, 2. 2. muy bien. El subnivel. 1. 1, muy bien, 1 es Uno. igual a P. El magnético, 1. 1, muy bien, ya. Y el spin, Menos 1. Menos un ya. medio. Menos un medio, excelente. Ya para los que tal vez todavía aquí represente cómo sale mi número magnético, ¿verdad? Sabemos que P tiene 6, entre 2, 3 orbitales. 0 siempre al centro, positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Empiezo a enumerar y ubico siempre mi último electrón, ¿no? Y mi último electrón en este caso, sabemos que llenamos también de izquierda a derecha. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Bien, ya perfecto. Y entonces hasta ahí quedó claro. Justo aquí habían ejercicios. Ya, bueno, el calcio lo hicimos. A ver, el hierro no hemos hecho. Ya. Ahí nos dan la configuración electrónica ya incluso hecha. Ay, se me está. Ya. Entonces, de frente, el nivel del hierro. 3. Recuerden que es el último. Se evalúa el nivel más alto. 4. 4. 4. Ujú. Sí, sí. Ya. El secundario. 2. 0. 0. El magnético. 0. 0. 0. Y el spin. Menos un medio. Menos un medio. Ya. Y en el caso de 3, de 6, hay que trabajar de para ir practicando. El principal, aquí en 3 de 6. 3. 3, Secundario, 2, 2. 2. El magnético, 2. menos 2, Menos 2. Menos menos, 1. menos 2, Menos 2. menos, menos 2, menos 2, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2. ¿Y su spin? menos un medio. Menos un medio. Bien, bien, chicos. A ver, ya bueno, a ver el carbono, la última, porque sí han entendido muy bien, la verdad. El carbono sería el X, ¿verdad? Su principal. 2. 2. Secundario. 0, 1. 1. P, no se olviden, muy bien. El magnético. 0. Excelente. ¿Y el spin? Más un medio. Más un medio. Sí, muy bien. Excelente. Entonces, sí, todo claro. Sí, ya quedó claro, ¿no, chicos? Lo del spin, lo de los números cuánticos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ya. Ya, muy bien, chicos. Ahora sí vamos a ver lo que les estaba comentando, Tengo ¿no? una Que cierto. consulta. Sí, dime. Hay casos particulares, tengo entendido, me parece que es el D5 y el D9,
Sí, casos particulares. Eso tiene que ver también con la ubicación en la parte del centro de su tabla, ¿han visto? Justo esa está más con estos casos particulares en la configuración electrónica. Pero les estoy enseñando como que más sencillo porque, como les dije, les podría venir su representación, les dan el último número, o sea, lo último de la configuración y les dice en qué columna está dicho elemento. Y ustedes saben, o bueno, vamos a saber en la próxima clase, que la columna lo sacamos sabiendo el nivel. Entonces, si yo tengo que mi nivel aquí, ¿cuánto es? Mi principal, número cuántico principal, mi nivel. ¿En cuál es? ¿Cuál es? Chicos, el 4C2, ¿cuál es? 4. 4. Si yo sé eso, entonces, ¿en qué columna yo voy a ubicarla? Voy a mi tabla y le ubico en la 4. Pero hay que tener consideraciones también de que tengo que ver qué subnivel es. Mi S y P vamos a tenerlo en mis extremos, quiere decir mis dos primeras columnas y las 6 que están para la derecha. Esos van a terminar en S o en P. Y las de en medio, que son los casos especiales, que van a terminar en D y en F. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que mi elemento, que no sé cuál es, que termina en 4S2, ya termina en S, yo sé que va a estar o a mi izquierda o en mi extremo derecho. Me están dando que el nivel es 4, quiere decir que está en la columna 4. Y si tengo 2 electrones, tengo que buscar la fila. ¿Ya? Entonces más o menos va así. Eso es lo que... No les voy a complicar mucho con los casos especiales, pero sí hay. Y si quieres saber más de eso, yo también me dicen y yo les puedo pasar algo o lo vemos también. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Continuamos entonces. No tiene otra pregunta, ¿no? No, ya. Entonces, como les estaba mencionando, hay elementos que van a tener lo que se va a conocer como isótopos. ¿Y qué van a hacer mis isótopos? Mis isótopos van a tener el mismo igual, similar, número atómico, la Z. Entonces, mi isótopo va a tener el mismo número atómico. Quiere decir, si es neutrono, mi mismo número de protones, mi mismo número de electrones. Pero va a diferir en mi número de neutrones, ¿ya? Entonces, ¿qué características van a tener estos isótopos? Lo más importante aquí es que, esperen, creo que están escribiendo. Lo del spin, ay, discúlpame, ya, vamos al toque al spin. Ya mira, el spin, como estábamos diciendo, nos va a indicar la orientación que va a tener mi último electrón. Bien, entonces, aquí nada más mejor, ya no nos pasamos tanto. Ya, entonces mi última orientación del electrón, es decir. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo mi sodio, ¿bien? Y ya, bien, aquí tengo lo que es el sodio, entonces tenemos el 3S1, que va a ser el último nivel y el último electrón donde se va a ubicar. Entonces, ya sabemos, ¿no? El nivel, tenemos el 3, el secundario, como es S, va a tomar el valor de 0, el número magnético, que es M1, va a tomar el valor de 0, porque solo hay un orbital, y ahí ubicas tu orbital y pones un electrón. Siempre vamos a iniciar hacia arriba, como les dije. Iniciamos llenando de izquierda a derecha y siempre iniciamos con el spin hacia arriba. Entonces mi spin, como solo hay un electrón, tengo un spin, el spin hacia arriba, cuando va hacia arriba es positivo. Entonces cuando va hacia arriba es más un medio. Y si fuera 2, iría también hacia abajo, ¿no? Entonces el último electrón ya no es el más 1, sino el menos un medio. Eso es, entonces, pero aquí como es 1, entonces sería más un medio. Sí, eso es más que nada lo del spin. Sí, hacia arriba más un medio, hacia abajo menos un medio. Y eso va a depender del último electrón que te den
en tu configuración o que te den en el ejemplo. ¿Sí quedó más claro? Ya, listo. Ya, entonces volviendo a los isótopos. Isótopos van a ser los que van a tener el mismo número atómico, o sea, mismo número de protones, de electrones, pero distinto número de neutrones. Ahora, característica para que yo sepa cuándo es un isótopo es cuando son del mismo elemento. Los isótopos son del mismo elemento, ya les dije. En este caso, los más conocidos van a ser del hidrógeno. Mi hidrógeno va a tener isótopos, el famoso protio, el deuterio y el tritio. Su número atómico va a ser el mismo porque van a tener solo un protón, pero varía en su cantidad de neutrones. ¿Ven? Aquí el protio tiene un protón. Mi deuterio tiene un protón, mi tritio tiene un protón, tiene un electrón. ¿Qué varía? Mis neutrones. El protio no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón. Y mi tritio tiene 2 neutrones. Entonces, característica para reconocer a mi isótopo es que son del mismo elemento. Otro ejemplo sería lo que vendría a ser el carbono. El carbono 2, el carbono 3, el carbono 14. ¿Y por qué es importante también reconocer? Por las diferentes funcionalidades que tienen cada uno de estos isótopos. Cada uno tiene distintas funcionalidades. Y bueno, en este caso el carbono, entonces reconocemos que tienen 6 protones, van a tener 6 electrones circulando y va a variar su cantidad de neutrones. ¿Ya? Ese es en cuanto a mis isótopos. Ahora, si yo hablo de isóbaros, los isóbaros ya van a ser los que tienen el mismo número de masa. Mi número de masa. ¿Se acuerdan, no? Mi número de masa es igual a mi número de protones más neutrones, el ASO. ¿Ya? Entonces, estos sí, tanto los isóbaros como los isótonos que vamos a ver a posterior, van a ser de distintos elementos. Por ejemplo, acá nos ponen al calcio y el argón. Calcio y argón. Calcio y argón, ¿en qué se parecen? ¿En qué se semejan? Porque tienen su mismo número de masa. ¿Y en qué se diferencian? Pues en la cantidad de protones, número atómico, bueno, protones. Claramente está, uno tiene 20, otro 18. ¿Y cómo saco mis neutrones? Sabemos que es la diferencia de mi número atómico con el número de masa, ¿no? Entonces, también son distintos. También son distintos. Entonces, isótopos, mismo número atómico. Isóbaros, mismo número de masa. Y mis isótonos van a ser los que tienen el mismo número de neutrones. Y también son de elementos distintos. Y en este caso es como que más fácil reconocer. ¿Por qué? Porque tienen que su número atómico, su número de masa, son totalmente distintos. Entonces ya identifico. Son diferentes elementos, diferentes números de masa, diferentes números atómicos. Quiere decir que puede que su diferencia, que serían los neutrones, sí sean iguales. En este caso el magnesio y el sodio. ¿Ya? Entonces, eso es importante para la clasificación. Isótopos, isóbaros, isótonos. Ahora, es importante, no sé si en su clase de seminario práctica vean sobre algunos isótopos. Sería bueno que recuerden qué elementos ven, porque a veces preguntan, he visto. Pero de los que trabajan en clase, claro está. Ya, entonces tenemos aquí. El primero, entonces, ¿qué sería? El hidrógeno. Isótopo, isóbaro o isótono. Isótopo. Isótopo. Isótopo, ajá. Ahora, ¿cómo lo saco más rápido? Es el mismo elemento, ¿verdad? ¿Y qué me doy cuenta? Que tienen el mismo número atómico. A ver, la de aquí. No, pero esta ya la vi. Ya. El nitrógeno y el boro, ¿qué sigue nomás? Nitrógeno y boro. Isóbaro. Isótono, ¿no? Isótono. A ver, isóbaro, y uno me dijo, y varios me dijeron isótono. Ya. Isóbaro, recordar que es el mismo número de masa. Isótonos es el mismo número de neutrones. Aquí en la representación normalmente solo nos dan o el número de masa o el número atómico. Y nos damos cuenta que el número de masa es distinto y el número atómico es distinto. Quiere decir que por ende, al restar 14 menos 7 y 12 menos 5,
que son 7, nos van a dar 7 neutrones. Quiere decir que es un isótono. ¿Ya? Está bien, un isótono. No se olvide. Entonces, ya bueno, a ver, el carbono. 12 y 14 son Isótopo. Isótopos. isótopos. Sí, isótopos. Y en este caso, excelente. Y en este caso, el calcio y el... olvidé el nombre. Y el calcio y el que le sigue, Isóbaros. isóbaros. Perfecto, aquí tiene el mismo número de masa. Bien. Entonces sí, también ya les quedó claro sobre isótopos, isóbaros, isótopos. Ah, ya. Hasta ahí sí quedó claro, chicos. Ya, bueno, estas son sus preguntas. Ya. Vamos a resolver las preguntas. Para evitar la toxicidad de la luz ultravioleta en seres vivos, se debe utilizar... Esto me parece que está en su primera práctica de química. Hablan sobre las normas de bioseguridad. Ya. ¿Qué deberían utilizar? Bases fuertes. Bases fuertes. Un mandil descartable. Gorro descartable. Zapato descartable. Mandil de plomo. Mandil de plomo. Ya, mandil de plomo. ¿Alguien más dice apuesta por otra? Para evitar la toxicidad de la luz ultravioleta en seres vivos, se debe utilizar... Vamos, chicos, no importa si nos equivocamos. ¿Alguien más opina? Ya, en este caso hay que hablar sobre tipos de... A ver, creo que... A ver, déjenme ver si la tengo aquí. A ver. Ya, creo que aquí está. Ya, para hablar de movilidad del electrón, vamos a tener las longitudes de onda que van a ser conocidas. Ya, para la movilidad del electrón tenemos mi longitud de onda. Aquí está mi longitud de onda, que va a estar ubicada entre dos valles o crestas. Entonces, nos acordamos del patito cuando, bueno, si es que alguna vez se bañaron en una bañera y llenó y pusieron su patito de hule, ¿cómo es que hacía estas ondas? Ya, mi longitud de onda forma lo mismo. Entonces, esas dos crestas, esas crestas que se forman y las unes, esa es mi longitud de onda. Ahora, esto es importante reconocer por qué. Porque van a haber ondas electromagnéticas con longitud de onda larga y longitud de onda corta. La larga tiene menor frecuencia, menor energía, y la corta tiene mayor frecuencia, mayor energía. Y ahora, ¿esto por qué es importante? Porque las cortas, como tienen más frecuencia y más energía, van a ser las más peligrosas. Y entonces yo voy aquí a mi diagrama de ondas, donde inician mis ondas largas, porque las crestas ven que están a distancia ponderable, con mis ondas cortas, que miren esta cresta que está pues más juntas. Entonces yo sé que mientras más corto, más peligroso. No, mi calaverito ahí, más peligroso. Y mientras más larga, pues no. Entonces, ¿cuáles son las ondas electromagnéticas de onda larga? Pues las de radio, los microondas, los infrarrojos, los del microscopio. ¿Y cuáles son ya las más cortas? Aquí tenemos la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Entonces, es aquí donde hay que tener más cuidado. Y si me están diciendo que estoy en un laboratorio con rayo ultravioleta, entonces sé que va a ser peligroso, no voy a utilizar algo descartable, porque obviamente va a atravesar mi piel, va a hacerme daño. Entonces, ¿qué utilizaríamos? Ahora sí, ¿me pueden responder? ¿Cuál sería la respuesta? No los escucho. ¿Cuál sería la respuesta? Mandil de plomo. Los mandiles de plomo. Sí, los mandiles de plomo. Entonces, no olviden, mientras mis ondas, mis crestas, mi longitud de onda entre cresta y cresta es más grande,
no hace menos daño, ¿verdad? Pero si es más corta, más seguidita, pues hace más daño. ¿Y cuáles son esas? Ya saben, la ultravioleta, ya. Entonces, ya. Ahora, ya, ¿cómo se se denominan a los elementos químicos que tienen igual número de protones? Igual número de protones. A ver, Isótopos. 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 Correcto. Ya que es igual mi número de protones a mi número de electrones y mi número atómico. Siempre y cuando sea neutro, exacto. Ya, bien. Gracias. Continuamos. En el laboratorio se trabaja con despreocupadamente, seguridad. Bioseguridad. 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 Yo soy- Sí, muy bien, no se olviden. Bioseguridad. Seguimos. El peso atómico o número de masa se calcula. El peso atómico, número de masa o nucleones fundamentales se calcula como. Protones más neutrones. Protones más neutrones. Exacto, protones más neutrones. Bien. Sí. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. ¿Tienen alguna consulta? Más o menos